El próximo martes 7 de mayo será el Día Mundial del Asma y vamos a hablar precisamente de esta enfermedad que hoy padecen 260 millones de personas en el mundo. Y para eso nos acompaña un doctor que es expresidente de Interasma, que es embajador de GINA, que es la Iniciativa Global para el Asma, y director del Centro de Alergia, Inmunología y Enfermedades Respiratorias de Santa Fe. Nos estamos refiriendo a la inminencia, y un amigo de todo el periodismo, porque siempre le hacemos notas al respecto. Con nosotros el doctor Hugo Neffen. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme y por poder hablar de esta enfermedad crónica frecuente que afecta a más de 4,5 millones de argentinos. Claro. Bien. Si le parece, doctor, para introducir al tema y dimensionar un poco, ¿no? Acerca de la cantidad de personas que padecen la enfermedad a nivel nacional e internacional, vamos a compartir unas placas que elaboramos con su voz autorizada, ¿no es cierto? Sí. Para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de asma en el mundo y en la Argentina. Y allí tenemos algunos datos que sobresalen, lo que mencionaba recién: 260 millones de personas padecen el asma en el mundo. Pero fíjense este dato: cada año mueren 450.000 personas. Estos son datos para entender cómo afecta la enfermedad en la población y en el mundo. En Argentina, 4,5 millones de personas padecen el asma. Fíjense qué números, vamos a ir tomando como unos apuntes, y esto representa nada más y nada menos que la friolera del 10% de la población. Cuando hablamos de mortalidad, doctor, de la enfermedad, ¿se debe a que no se llega a tiempo con la prevención? ¿Cómo podemos enfocarnos en la muerte de toda enfermedad prevenible en sí es una tragedia. La mayoría de los pacientes con asma mueren porque no se ha hecho la correcta prevención farmacológica y no farmacológica durante su enfermedad. Acá en Argentina, en la década del 80, morían más de 1.000 personas al año por asma. En la última década, o sea, empezando el año 2000, ahí empezó a disminuir la mortalidad, y si tomamos desde 2020 ahora al 22, porque los últimos datos que tenemos de Argentina es del 2022, el promedio de muerte es de 400 personas al año. O sea, evidentemente se ha bajado un 65%. Claro. Es muchísimo. Y eso es bueno. ¿Y cuál serían las razones de esta disminución progresiva y sostenible de la mortalidad por asma? Bueno, se ha mejorado en el diagnóstico y se ha mejorado en la prescripción de los fármacos, porque el problema en el asma bronquial es que el paciente, cuando tiene broncoespasmo, acude a broncodilatadores para resolver el problema. Correcto. Es como tomar aspirina para el dolor de muelas. Pero hay fármacos preventivos, fundamentalmente los corticoides, por vía inhalatoria, no por vía oral, por vía inhalatoria. Y en Argentina, en la década del 80, el mercado de los corticoides inhalatorios en relación de todos los fármacos para el manejo del asma era el 2%, y ahora es el 55-60%. Claro. Solo asociados, porque indudablemente no son los mismos fármacos que usábamos en 1980 que lo que usamos en el 2024. Claro. Pero ha aumentado la prescripción de fármacos antiinflamatorios, especialmente los corticoides. Y ese es el principal factor en este sostenido descenso de la mortalidad. Doctor, ¿a qué edad se diagnostica? ¿Cómo una familia, por lo general, se encuentra con el diagnóstico de asma, por lo general, en uno de sus hijos? Bueno, diríamos que hoy el 50% aproximadamente de los asmas bronquiales comienzan en la infancia. Sí. Antes era más, ahora se ve que hay asmas que empiezan en edad adulta, más que antes. En los que empiezan en la edad infantil, antes de los 5 o 6 años, ahí hay que diferenciar dos grupos: los asmas alérgicos y los no alérgicos. Los que tienen broncoespasmo antes de los 5 a 6 años y no son alérgicos, esos habitualmente con el desarrollo remiten, y después de los 6 años dejan de tener habitualmente broncoespasmos, que es el síntoma esencial del asma bronquial. Pero el asma que es de tipo alérgico, que se da en hijos de padres que tienen antecedentes alérgicos, que a veces empiezan con síntomas cutáneos, alergias alimentarias, y luego pasan a la parte bronquial, esos seguramente van a persistir a futuro. Por lo tanto, en el que no es alérgico, uno puede acompañarlo con fármacos para que se desarrollen.
pero en los no alérgicos hay que tratar de ver qué tipo de asma es, a qué alergenos son alérgicos, a cuáles están sensibilizados, y ver tratamientos específicos que vayan desde evitar el contacto con el alergeno sensibilizante a, en los casos moderados a severos, hacer tratamientos específicos desensibilizantes de su cuadro alérgico para disminuir la inflamación, que es la característica esencial de los bronquios del paciente asmático. Claro, eso le iba a preguntar para entender un poco mejor. ¿Cómo podemos definir el ataque de asma y qué lo genera? Bueno, usted recién mencionaba las alergias también. No, indudablemente ser, ¿o no? Hay diversos factores. El asma es una enfermedad inflamatoria. El asma Bien. surge como la interacción de la genética, por eso no es alérgico o asmático el que quiere, sino el que puede, Claro. y el medio ambiente. Bien. Correcto. Ustedes saben que el medio ambiente con el cambio climático, etcétera, ha cambiado. Los alergenos Claro. que sensibilizaban a los pacientes, yo volví de España en el año 80. Acá en Santa Fe había un tipo de ácaros, los ácaros del polvo de casa, que son los más comunes. Sí. Pero desde el 2000 en adelante y ahora más, hay otros tipos de ácaros, especialmente uno que se llama Blomia tropicalis. Sí. ¿Por qué? Porque es de la zona del trópico, que antes no estaba y ahora sensibiliza. Que está presente. Ahora, el bronquio de un paciente que lo está inflamado por un proceso alérgico puede tener una exacerbación brusca ahora estamos en el otoño, Sí. las infecciones virales y bacterianas. Ese es el principal desencadenante. El chico que no es alérgico tiene una infección viral, tose, tiene rinorrea, pero no hace broncoespasmo. ¿Cuál hace broncoespasmo? El que tiene asma. La contaminación ambiental. Este año no hemos tenido incendio de los humedales, pero la contaminación por biomasa, característica de la quema de humedales, también aumentaba los síntomas y la concurrencia a los servicios de emergencia. Nosotros, porque acá no tenemos, en Santa Fe, en Santo Tomé, medidas de calidad de aire, pero en Rosario, que hay medición de calidad de aire, se veía claramente que en la época que los humedales se hacían los incendios en los humedales, aumentaban las visitas de emergencia. Claro. Luego puede haber también factores emocionales, que pueden a veces, en ocasiones, desencadenar exacerbaciones de un asma bronquial. Entonces, alergenos, contaminantes, infecciones y emociones. A veces, y es menos frecuente, hay alergenos alimentarios que pueden desencadenar exacerbaciones de asma, pero esto es mucho menor. Y por último, hay fármacos, algunos fármacos fundamentalmente relacionados con los analgésicos, Sí. los analgésicos antiinflamatorios, que hay pacientes que son sensibles y que no tienen síntomas cutáneos, como dice, uno toma un medicamento, le produce una alergia y una urticaria. Claro. No, hay derivado de la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenac, la aspirasolona, que en pacientes que son sensibles a ello pueden desencadenarle broncoespasmo también. Doctor, con respecto a esto, lo relacionado con las alergias y ya hasta incluso yéndonos un poco más general, en general, ¿cuáles son los consejos? En eso sí tenemos alguna injerencia, en lo genético, bueno, no tanto. Pero ¿cuáles son los consejos que creo que se dirían útiles para todos, sobre todo en una temporada en la cual estamos entrando, que es la del frío, la del invierno, la del encierro, la de la lana, la de los almohadones, acolchados, etc.? Los grupos de alergenos, uno lo podría dividir simplificando en 3 tipos. Acá para nuestra zona, porque no es lo mismo en todos los lugares. Claro. Los hongos ambientales, los hongos que crecen en la humedad del ambiente y también en la humedad de las paredes, los pólenes de los árboles, de las malezas y de las gramíneas. Las flores bellas no dan alergia porque la polinizan los insectos, entonces ese polen no vuela, pero la maleza que crece en Helvecia, el viento la trae aquí y el paciente es sensible, no ahora en la primavera. El gran alergeno y el más importante en Santa Fe son los ácaros del polvo de casa, que antes se decía la alergia al polvo. Los ácaros se llaman dermatofagoides. Dermato es piel, fagoides es comer. ¿Por qué? Porque estos ácaros comen la piel que perdemos en los colchones y en las almohadas. Y después hay otros alergenos, como la alergia a las cucarachas, al polvo de cereal, importante en la zona de agricultura, Claro. que pueden también afectar. Y después están las mascotas hogareñas, el perro, los perros y los gatos. Acá en Argentina yo diría que hay más sensibilización al perro, alergeno derivado del perro, que a los gatos. Ahora, ¿qué se puede hacer como evitación?
Sí. Sobre los pólenes no se puede hacer prácticamente nada. No. Sobre los hongos ambientales, evitar, obviamente. Si dentro de la habitación hay desarrollo de humedad en las paredes, indudablemente esto favorece el desarrollo de hongos. Y hay hongos intradomiciliarios que habría que reducir arreglando el problema de humedad. Para los ácaros del polvo de casa, ventilar bien las habitaciones, no tener pisos de alfombra, disminuir todo aquel elemento que favorezca la acumulación de polvo dentro de la habitación, ventilar bien las habitaciones y, como hacían nuestras abuelas, una vez por semana sacar al sol colchón, almohada y ropa de cama. No sirve ningún insecticida, porque cualquier insecticida que usen los ácaros, si lo ponen en el colchón, va indudablemente a afectar a quien duerme en el colchón. Bien. En las mascotas hogareñas y fundamentalmente en los niños, a veces tenemos discusiones porque no quieren resignar a la mascota que se le compró o con el cual se acostumbra, o que a veces las mascotas duermen en las camas con los Seguro. chicos. Entonces uno tiene que, digamos, negociar. Claro. Si uno demuestra que el chico está sensibilizado al gato o al perro, ahí no hay opción. Debe evitarlo y no debe entrar a la casa. Ahora, si el chico no es alérgico al gato o al perro, uno puede aceptar que entren a la casa, pero que no duerman en la habitación. Y con los alergenos dependientes, por ejemplo, de la agricultura, el polvo de soja, etcétera, bueno, habrá primero que demostrar qué es, con los test que nosotros hacemos, con polvo de soja o de otros cereales, y ahí se verá qué medidas se puede dar, porque también hay que tener en cuenta en qué trabaja cada familia. Por ejemplo, lo del gato y el perro es un alergeno evitable. Nosotros no hacemos tratamientos con vacunas para desensibilizar al gato y el perro, pero si atendemos a un veterinario que trabaja con pequeños animales, en ese caso hay que hacerlo. Claro. Bueno, ya para cerrar, doctor, ¿cuándo sería un buen momento para hacer una consulta? ¿Qué síntomas tenemos que estar atentos? Bueno, Para aquel que los asmas bronquial leves, si ya estamos hablando que hay 4 millones de asmáticos en Argentina, indudablemente no hay especialistas para manejar. Deben ser manejados por los clínicos, los pediatras y los médicos de familia. El rol del especialista, en este caso, es educar a los médicos de atención primaria para que apliquen en el manejo de sus pacientes lo que las guías internacionales recomiendan. Y aprovechemos, ya que estamos en el Día Mundial del Asma, por favor. El lema de este año es educar al paciente, porque la piedra angular o la columna vertebral del tratamiento de las enfermedades crónicas, ya sea la hipertensión, la diabetes y el asma bronquial, es la educación del paciente y de su grupo familiar. ¿Para qué? Para que sepa cuándo debe tomar determinados medicamentos preventivos y, fundamentalmente, qué hacer cuando presenta una exacerbación de su asma, porque muchas veces lo puede manejar con tratamientos hogareños, y si no puede con eso, indudablemente concurrir a los servicios de emergencia, porque si bien la mortalidad ha bajado, la mortalidad se da siempre en relación a una exacerbación severa. Bien. ¿Dónde lo podemos ubicar, doctor, para realizar consultas? Si tiene redes, para aquellos que nos están viendo. Bueno, yo tengo una página web y bueno, yo fui jefe del servicio de alergia del Hospital de Niños hasta hace 9 años. Cuando cumplí los 65 me jubilé, pero sigo trabajando en la parte privada. Bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes.